Vamos a presentar a la médica veterinaria Natalia Salles, egresada de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, y de la AMA, Asociación Médica Homeopática Argentina. Su conferencia, Melanoma amelanótico o embulis. Bueno, buen día. Les voy a presentar ese caso. Es una perra que se llama Hikaru y que vino a consulta por ese tumor que tenía, que era un tumor de 1,5 centímetros de diámetro y estaba bien inserido a la encía y firme. Entonces cuando le vi, bueno, lo que pasó, ¿qué puede ser? Un melanoma amelanótico, es una perra de 10 años, un épolis, y podría también ser un fibroma, un fibrosarcoma, pero por la edad, más el fibroma y el fibrosarcoma en general son perros más jóvenes que los tienen. Y pensé más en un melanoma amelanótico o un épolis, y le dije a propietaria, bueno, con ese tumor, si seguimos el tratamiento convencional, hay que hacer el diagnóstico solo por biopsia, porque esos tumores en la boca, el aspirado con aguja fina es muy difícil de colectar material, entonces el diagnóstico es solo por biopsia. Y la biopsia ya sería como un tratamiento, hay que hacer una incisión con margen de seguridad, que en ese caso tendría que sacar parte de la mandíbula, porque ella iba a quedarse sin parte de la mandíbula. Y le pregunté y después con la biopsia tenemos un pronóstico, si es un melanoma melanótico el pronóstico es más reservado, si es un épolis el pronóstico es mejor porque es un tumor más benigno, y la quimioterapia que hay que hacer después. Entonces le pregunté si quería hacer un tratamiento con homeopatía y aceptó. Entonces vamos a la toma del caso. Ella es Hikaru, tenía 10 años, es una perra mestiza que la encontraron en la calle. La cuidadora de ella es una paseadora y vino por el tumor, que fue un tumor de aparición repentina, y eso fue en octubre de 2008. La cuidadora dijo, no, vino de golpe, cuando vi tenía ese tumor en la boca. Y entonces empezamos con la historia biopatográfica, dónde la encontraron, cómo pasó, toda su historia. La encontraron con 8 meses en la calle, tenía agujas en los ojos, las uñas grandes como si fueran una perra que nunca caminó, tenía una infección en la panza que no sabían qué era y tenía un hilo ahorcándola. Fue una perra que no sé qué pasó con ella, pero pudo sobrevivir a esa historia. Y ahí la propietaria dijo que con los antibióticos no mejoraba la infección en la panza, entonces le hicieron una cirugía exploratoria y le encontraron un palo dentro de la panza. Le sacaron, se mejoró. Al año y medio la castraron y empezó a automutilarse. Eso es bueno para tener en mente ahí en un costado para después cuando vayamos a buscar el medicamento. Que con la castración empezó a automutilarse y se hizo una lesión en el flanco izquierdo. Cuando la conocí ya la tenía cicatrizada. Y también es una perra que tenía muchos tics, que puede ser una secuela de cinomosis, que después de 4 años se mejoró y se curó sola, se curó de arriba hacia abajo, que sería el camino de la curación. Empezaron a mejorar los tiques de la cabeza, de las patas, los miembros anteriores, después los miembros posteriores, por lo que me contó la cuidadora. Y ahí en eso todo, ella vive en un PH, yo iba a casa a ver la perra. Vive en un PH con 10 perros y 5 gatos, como un ambiente así medio caótico, y siendo paseadora siempre tenía olor a perro, todo eso. Y le pregunté qué pasó, porque para que surja un tumor así de golpe, algo tan destructivo, algo pasó en la casa.
y me dijo que la hermana se fue a vivir con ella, estuvo ahí 4 meses con su hija que tenía más o menos 5 años, y después que la hermana se fue, surgió ese tumor. Entonces ahí tenemos un trastorno pero no se sabe cuál es el trastorno, se fue por pelea, por cólera, por celos, entonces lo tenemos también en un costado para cuando vayamos a buscar el medicamento, eso puede nos ayudar a encontrar el medicamento, la automutilación por la castración y el trastorno que después de eso surgió el tumor, algo bien psicosifilítico, del miasma psicosifilítico. Y de los síntomas generales, de los síntomas mentales de la perra, le pregunté cómo era de carácter, me dijo que era muy territorial. Ella vivía en la cama de la cuidadora, que era como el lugar principal de la casa, y no dejaba a nadie que subiera en la cama. Si algún perro subía, ella gruñía, pero no le atacaba de frente. Cuando el perro se daba vuelta para bajar, lo atacaba. Y con el afecto no era muy afectuosa, daba besos cuando la cuidadora le pedía, pero no era una perra de estar así cariñosa y queriendo mimos. Era una perra expresiva que aullaba, ladraba, se hacía entender, y cuando la retaban como se quejaba, no le gustaba mucho el reto. Pero también era muy medrosa con los extraños, con los ruidos, se escondía en el placar, o entonces se iba ahí a cama de la cuidadora y se hacía un bollito, que últimamente todo el tiempo estaba ahí en la cama, y a veces hacía caca en la cama para que otros animales no se acercasen, como marcar su lugar. Y eso molestaba a la cuidadora, que todos los días tenía que cambiar las sábanas. Y otra cosa es que ella era muy, yo le pregunté, ¿juega? Últimamente no jugaba mucho, pero cuando jugaba tenía un comportamiento infantil, jugaba como un cachorro, y eso lo tomé como un síntoma, porque no es normal una perra de 10 años jugar como un cachorro. Y tenía mucho miedo a salir a la calle. Desde que la llevó a su casa, nunca más salió a pasear, nunca más. Cuando intentaba sacarla de la calle, tenía cuadros de convulsiones, se ponía muy nerviosa, no se acercaba ni a la puerta del PH, se quedaba más en el cuarto de la cuidadora y en el living cuando la cuidadora no estaba, en su cuarto. Y de los síntomas hay el comportamiento infantil, y de los síntomas así generales tenía deseos de cosas indigestas, comía plástico, algodón, comía la caca de los otros animales, y también era muy destructiva, seguía rompiendo cosas, carteras, zapatos, lo que la cuidadora dejaba ahí se rompía. También son síntomas no normales en animales con esa edad. Y le hice la repertorización, le tomé el síntoma dictatorial por su dominancia. Ella solo se bajaba para una perra que era más joven y que esa era como la dominante del lugar. Con ella la respetaba, pero hacía algo que siempre que esa perra se acercaba a ella empezaba a llorar, a gritar como si la perra la estuviera atacando, y cuando la cuidadora venía no había pasado nada, la perra solo había acercado hacia ella, hacía todo ese escándalo con miedo o para llamar la atención, para que como la cuidadora la protegiera. Y la destructividad, el comportamiento infantil, el deseo de indigestos, y también le encontré ese síntoma que es el deseo de volverse a casa, que tenía ese miedo que ella tenía de salir de su casa, que nunca más, hace 10 años que estaba siempre dentro del departamento, solo salía para ir al veterinario y volvía. Y de todos los medicamentos, lo que cubría todos los síntomas era la chesis, el que seguía veladona, calcárea. Entonces ahí vamos a ver por los síntomas que tiene el miasma del tumor, que es un miasma psicosifilítico. Vemos el cuadro de todos los reinos, los minerales, los
vegetales, los animales, los nosodes, esa característica de ser tan territorial, celosa, maliciosa, más un reino animal. Así que cierra con, podría ser una lachesis. Entonces, dentro de las serpientes, vamos a ver cómo son las serpientes, porque a veces en el repertorio no están otras serpientes, están más lachesis, puede ser que salga Crotalus cascabela, Crotalus orides, pero las otras serpientes es difícil verlas en la repertorización. Entonces está bueno conocerlas, porque si el paciente parece una serpiente pero no cierra con lachesis o es friolento, tiene otros síntomas, puedes ver cuál otra serpiente podría ser. En el caso de Hícaro, ella parecía ser más calurosa, no le gustaba ser tapada, no le gustaba vestir ropa, pero también en un perro grande así sería algo común. Es más difícil a veces encontrar el térmico, y con el agua tomaba mucha agua. Y ahí el reino animal son enfermedades más psicosifilíticas, que cierra con era lo que tenía ella, el deseo de compañía, que ella estaba siempre mejor, solo iba al living con la cuidadora, como necesitaba de esa protección, de ese apoyo. La palabra clave, que es competición, instinto de supervivencia, violento y peleador. Bueno, ella sobrevivió a lo que le pasó con 8 meses. Que si fuera otro perro, creo que no lo habría sobrevivido. Son más bien celosos, suspicaces, maliciosos, engañosos. Eso del escándalo que hacía cuando el otro perro se acercaba y no pasaba nada, pero solo de acercarse ya empezaba a gritar. Y de las serpientes, la locuacidad, ella era una perra más locuaz, aullaba, siempre tenía su manera de expresar los celos. Y las serpientes no son muy diligentes. Estaba la diligencia, serían perros muy correctos, muy obedientes. Y dentro de las serpientes, la que sería más diligente es la Naya, que es una serpiente buena, correcta, honesta. Los trastornos, hay trastorno por rabia, vejación, que podría ser lo de la pelea, le generó una cólera que no la pudo manifestar, y después se vino el tumor. Y pesadillas, ella tenía muchas pesadillas, en el sueño lloraba, temblaba, hacía muchos ruidos, no tenía un sueño tranquilo. Y los generales, las tendencias a las hemorragias, constricción en el cuello. El térmico es tan caluroso, lachesis y Crotalus orides, friolenta la Naya y Elaps, y indeterminado Crotalus cascabella, vípera y Centrix. Intolerancia a ropa ajustada y la menopausia, que eso es también algo que la castración podríamos ver como una menopausia, y que después de la castración ella empezó a automutilarse. Hay las serpientes, la lachesis mutus más calurosa, lateralidad izquierda, la Crotalus sería más lateralidad derecha y con más hemorragia que la lachesis. Tenía esa apoplejía, fase de pérdida de habla, que si un perro para de ladrar después que de una ACV o algo, podríamos pensar en una Crotalus orides. Una comparación con lachesis y Naya, que la Naya es más friolenta, no es tan locuaz. Ella es como la víbora buena, que es menos vengativa, más honesta, no tan celosa. O sea, sería la serpiente más buena de todas. Y el Elaps tiene más tropismo por oído, nariz y garganta. El deseo de estar en una cueva, un perro que está todo el tiempo ahí adentro, procurando siempre como esconderse, o un gato, podríamos pensar en Elaps, se sale en la repertorización alguna serpiente. Y la Centrix, ella es buena porque si uno da lachesis, pero falta algo para curarse, puedes pensar en Centrix. Son muy semejantes,
y se complementan. Se no cerró el caso con HS en Saint-Centrix. La Crotalus cascabella, que más lateralidad derecha, tiene deseo de actividad física y mental, estar siempre en movimiento, el deseo de nieve. Si algún día, acá no nieva, pero a veces hay lluvias de granizo y son esos perros que quieren salir a comer esa piedra de hielo, perros que abrís la heladera o le pones hielo y quieren comer hielo mismo en invierno, puedes pensar tal vez en una Crotalus cascabella. Y la vípera, que tiene el deseo de irse a su casa, caso la HS no cerrara en el caso, podríamos pensar en la vípera tal vez. Embotado es un remedio para drogadicción. También podemos pensar en esos perros que los propietarios fuman marihuana y eso, y el animal viene como intoxicado. Podemos tal vez pensar en una vípera. Y ahí está ella con el tumor. Le di la chesis 30, 7 glóbulos, dosis única. Y en un mes fui a verla qué pasó, porque siendo un tumor, yo quería verla todos los meses, porque si no mejoraba, cambiaba el medicamento, y si ya no encontraba el medicamento, íbamos para el tratamiento convencional. Y en un mes, el nódulo se achicó de la derecha hacia la izquierda. Ves que ahí está como más despajamado, y acá está como más para la izquierda, y cambió el formato. Estaba un tumor más firme, menos esponjoso, y casi todos los meses yo le daba una dosis de la chesis 30 como para hacer el organismo como acordarse del medicamento. Y 5 meses después la fui a ver y estaba como muy medrosa, porque al mes que la fui a ver estaba más segura, vino a saludarme, más contenta, el pelaje más brilloso. Y 5 meses después volvió a estar como medrosa, no vino a saludarme, estaba más ahí en el cuarto de Lilena. Y le pregunté qué pasó, porque se cayó, vivió más 4 años. Y 17 años para una perra con todo eso, fue bien. Y esa es de ella, y yo empecé a pensar, ¿por qué no tengo más fotos de ella? Porque empecé a buscar fotos, tengo solo fotos del tumor, y no logro tener fotos de ella, porque el tumor la cuidadora la agarraba, mostraba y lograba sacar. Porque siempre que intentaba sacar fotos, se daba vuelta la cara, no se dejaba, entonces eran todas fotos con la cabeza en movimiento, o sea, muestra como la desconfianza que tenía, no se dejaba sacar fotos, no le gustaba que estuvieran mirando, que también son síntomas de la víbora. Pero eso es bueno también pensar que al principio, con todos esos síntomas, medrosa, insegura, podría pensarse en Mycopodium también, que son muy parecidos, y por eso la importancia de repertorizar, porque en la repertorización no salió el Mycopodium. Entonces, y es bueno repertorizar y ver, y de ahí estudiar, ver todas esas tablas de reino, todo eso ayuda a encontrar el medicamento correcto. Y bueno, es eso. Bueno, ¿alguna Natalia, pregunta? Una para preguntita. Natalia. Cuando ella dijo lo del palo, ¿estaba el palo suelto en el abdomen o se había tragado un palo y estaba dentro del intestino? No, era un palo que estaba ahí entre la piel y los músculos. Me dijo que eso parece cosa de magia negra, así, algo así, porque probablemente la tenían para hacer algún trabajo, por eso las agujas y el palo de la panza, como que la usaban como un muñeco para afectar a otra persona.